Hola a todos, Dios me los bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad de tener este espacio de reflexión. La semana pasada comenzamos una serie basada en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versos 1 al 12. Una serie que he titulado Los peldaños de Dios. Son peldaños, etapas, fases que Dios quiere llevarnos poco a poco para crecer en nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Mateo 5, 1 al 12 lo conocemos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Se ha dado cuenta usted que los seres humanos preferimos ser felices antes que sufrir? No nos gusta sufrir, nos gusta hablar de la felicidad. De hecho, cada día, a través de la tecnología, vemos cientos de anuncios, de comerciales que nos dicen cómo ser felices. ¿Se ha dado cuenta? Sí, sí, si usas esta ropa, si usas este perfume, si utilizas este auto, si vistes de esta manera, inclusive hasta si usas cierto jabón o cierto aromatizante, te va a ir bien, vas a ser feliz. Pero ¿se ha dado cuenta que ninguno de esos anuncios menciona la tristeza, el dolor, ni el sacrificio? Nunca se dice, si usted sufre de esta manera va a ser feliz. Jamás. ¿Se imagina usted a Jesús si él hiciera un comercial y dijera, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación? Muy pocos lo verían. Como dice la palabra de Dios para todos, afortunados los que están tristes porque Dios los consolará. Déjame decirte que la segunda bienaventuranza de Jesús es una especie de paradoja. Llorar para ser consolado. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiso decir Jesús? Ahora, para entender esto tenemos que ir al Antiguo Testamento. Jesús en Isaías, digo Jesús en Isaías, aunque Isaías seguramente no tenía el concepto de que estaba hablando de Jesús, pero que Jesús en Isaías se describe de esta manera. Capítulo 61. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Isaías está describiendo a Jesús, al Mesías, en medio del duelo, del dolor, de la ansiedad, de la pérdida. El pueblo de Israel estaba en el exilio. El Mesías tenía un mensaje de esperanza. El Mesías traería un mensaje de esperanza. Sí, pero escuche, esta esperanza solo era posible, y este fue un mensaje de los profetas, es un mensaje de las bienaventuranzas de Jesús, es un mensaje de esperanza solamente si nos dolemos y nos arrepentimos de nuestra propia maldad. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Por favor, ponga esto en su mente. Bienaventurados los que se duelen y se arrepienten de su propia maldad, porque ellos serán consolados. No es una bienaventuranza por todos los que están derramando una lágrima. Es una bienaventuranza porque estamos reconociendo nuestra maldad y Dios nos consuela. Escuche, la bienaventuranza, esta segunda, es un llamado a reconocer nuestra condición pecaminosa, llena de maldad,
Y cuando lo hacemos, duele y nos lleva al arrepentimiento y eso trae consuelo delante de Dios. Cuando me doy cuenta que no soy autosuficiente, que tengo maldad en mi vida, entonces lo que sigue es dolerme, arrepentirme y Dios me consuela. Una maestra de escuela dominical estaba dando su clase y estaba hablando del arrepentimiento. Un niño dijo, maestra, ¿qué es el arrepentimiento? Y claro, la maestra no quería responder la pregunta ella misma, así que preguntó, a ver, tú responde, ¿qué es el arrepentimiento? Y el niño respondió, yo pienso que el arrepentimiento significa que lamentas algo que hiciste, que lo lamentas. Otro niño levantó su mano con mucha decisión y dijo, pues yo pienso que arrepentimiento significa que lo sientes lo suficiente como para dejar de hacerlo. Déjame decirle que es una combinación de las dos cosas. Lamentamos el dolor, lo sentimos y eso nos lleva a tomar la decisión para no hacerlo una vez más. Sí, es como cuando desobedecíamos a nuestros padres y cuando nos descubrían haciendo algo mal, ¿recuerdas? Y llorábamos y decíamos, no lo vuelvo a hacer. Esta es la bienaventuranza. Es un llanto, más que por el gemido de dolor porque tu novia te cortó, porque perdiste tu empleo. Es más que por el sufrimiento de la vida, es más que por estar enfermo. Es una bendición dada a las personas que comprenden y con dolor se arrepienten de su maldad. No es una bienaventuranza para todos los que lloran, sino solo para los que pueden decir, la he regado, Padre. Dios, he pecado. Le he regado, perdóname. Es el brote emocional de la carga por el pecado cometido. Indica un pesar que toma posesión de toda la persona por el pecado, por el reconocimiento de su maldad y claro, se expresa de forma exterior. A veces olvidamos que el mensaje de Jesús fue un mensaje de arrepentimiento. Es lo que dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si usted sigue leyendo la historia, va a encontrar a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan arrepentidos. Este fue el mensaje de Jesús. Esto fue lo que le dijo a aquella mujer adúltera en Juan 8. Yo no te condeno, pero te voy a decir una cosa. Vete y no peques más. Vamos, que tu vida cambie. Que tus pecados realmente puedan ser interiorizados y puedas decir, la he regado, ya no lo sigas haciendo. Este fue el mensaje que Jesús le transmitió a la mujer samaritana después de aquel largo diálogo en Juan capítulo 4. Cuando Jesús le habla de su vida inmoral, aquella mujer dice, wow, tú eres un profeta, pones al descubierto toda mi vida y entonces se da cuenta ella ante quién está y alegre, llena de gozo, corre con los suyos para decirles, he encontrado al Mesías. Ese fue el mensaje de Jesús, el reconocer nuestro pecado, lamentarnos por él y eso es lo que nos va a motivar a hacer un cambio de nuestra vida. El predicador inglés Martin Lloyd-Jones dijo, al confrontar a Dios y a su santidad y contemplar la vida que pretendo vivir, me veo a mí mismo, mi absoluta impotencia y desesperación. Solo un creyente superficial puede sentirse complacido consigo mismo. Sí, la mujer adúltera no se sintió complacida, ni la mujer samaritana, ni Pedro, ni Juan, ni Andrés, ni Jacobo se arrepintieron. Es importante entonces que hagamos una evaluación personal porque podemos envolvernos en una hermosa camisa, un hermoso traje o en un feo envoltorio también, una conducta amistosa, actividades religiosas, pero nuestro corazón está lejos de Dios, muy cerca del pecado, lleno de autosuficiencia y en vez de reconocer nuestra maldad personal, vivimos como si ésta no existiera en nuestra vida y como si Dios no se diera cuenta. Deberíamos hacer caso a lo que el proverbista en el capítulo 28, verso 13 dice, quien oculta sus pecados no prospera, pero quien los confiesa y renuncia a ellos encuentra misericordia. ¿Qué tan consciente estás de que eres una persona pecadora? ¿Y qué tanto te duelen los pecados que cometes ante el Señor? ¿Sabes? Vivimos una sociedad que ha llegado a ser tan insensible a la maldad que en estos tiempos de internet hay gente que hasta
de manera frívola y superficial juega con el asunto del pecado. Tómese el tiempo por ahí y busque, hay una página de internet, absolutiononline.com, y usted entra ahí y usted elige el tipo de pecado, 5 opciones, los 10 mandamientos, los 7 pecados capitales, pecados internos, físicos y pecados generales. Y cada uno de esos se divide en subgrupos y usted puede marcar su pecado cometido y cuando termina, ya fue perdonado. ¡Oh, qué fácil!, ¿verdad? No es así, no es así. Desgraciadamente para nuestra sociedad hablar de la maldad es algo pasado de moda. Somos una generación de la tolerancia y eso incluye la tolerancia al pecado. En la Biblia no hay tal cosa. El Salmo 51 lo conocemos. Ten piedad de mí, dice el salmista. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Escuche, el salmista está llorando por su maldad, está llorando por su pecado. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás, oh Dios. Él está llorando por su pecado. El hijo pródigo estaba llorando por su pecado y entonces fue que dijo, he pecado contra el cielo, contra mi Padre, he pecado contra ti. Ahora, esta tristeza, este lamento por el pecado, déjame decirte que es mucho más que un asunto de pecados personales. Incluye el dolor por el pecado, hasta de los demás. Usted dirá, ¿de los demás? Sí. Ese tipo de tristeza que se refleja en nuestro corazón porque nos dolemos de ver cómo las demás personas están ofendiendo a Dios. El Salmo 119, verso 136 dice, ríos de agua viva descendieron de mis ojos porque ellos no guardaban tu ley. El salmista lloraba al ver a la gente pecando, como Nehemías. Nehemías capítulo 1 se siente y llora al saber que la ciudad de Jerusalén está destruida, pero algo más. Él dice, confieso mis pecados, los pecados de los hijos de Israel, y dice que hemos cometido. Él no había cometido esa rebeldía, pero se incluye. Y él dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Estaba llorando por la maldad de los demás. ¿Cómo olvidar a Esdras capítulo 10, quien llora y confiesa el pecado y se incluye también? O aquel Daniel quien combina sus pecados personales con los del pueblo, Daniel capítulo 9, versos 1 al 20, son personas que están llorando por la maldad de los demás. No basta con decir que he pecado, no basta con dolerme de mi pecado, habrá que dolernos del pecado de la iglesia, habrá que dolernos del pecado de nuestros hijos, de la esposa. Es una broma, pero habrá que dolernos hasta los pecados de los enemigos. No es que yo sea culpable por otros, pero me debe doler cómo ellos deshonran y ofenden a Dios. ¿Cuál crees que debe ser nuestra actitud con respecto al pecado? Debe hacernos llorar, el nuestro, el propio y el de los demás. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Escuche, él está llorando por su pecado. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esta es mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Escuche, Pablo está llorando por su pecado. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Y grita, miserable de mí, está llorando. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice al final, gracias doy a Dios. Gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Nos lamentamos por el pecado personal y por el pecado de los demás. Pero hay un hálito de esperanza, hay una promesa. Y es que tales personas que se lamentan por su maldad, gracias recibirán a Dios, gracias recibirán de Dios consuelo. Consuelo que viene del perdón.
consuelo que nos lleva a la comunión con Dios. ¿Sabes que la palabra consolación es la palabra paracletos? Y tú y yo sabemos quién es el paracleto, el Espíritu Santo. Esta es una promesa de Dios. Serán no indica que tendrán que esperar mucho para recibir consuelo. Es la certeza de que efectivamente el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a dar la paz que necesitamos. Esa perfecta consolación para seguir viviendo, para seguir caminando en la voluntad de Dios. Como dice el salmista en el Salmo 51, verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. A un corazón que se hace contrito, que se humilla, que se lamenta, que se duele, Dios no lo desprecia y nos da el consuelo que necesitamos. El camino que conduce a la felicidad transita por el dolor de nuestro propio pecado y por el dolernos por el pecado de los demás. Ese es un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado siempre obtiene de Dios el consuelo para ser feliz. Me encanta esta historia, escúchela bien. Un pastor hizo una visita a Jerusalén. Por mucho tiempo había querido ir a Jerusalén e hizo una visita y se propuso que durante su estancia en Jerusalén estaría leyendo diferentes partes de los evangelios para percibir el contexto histórico en el que esto se escribió y se vivió. Un día, en uno de sus recorridos por Jerusalén, el pastor llegó a visitar el monte aquel donde se supone que Jesús dio estas enseñanzas, Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas entre ellas. En ese lugar ahora hay un jardín hermoso, arreglado para que los visitantes puedan sentarse y observar el panorama. Estando sentado, se percató que una mujer estaba sentada en otra banca cerca de él. Pero esa mujer se veía como angustiada, cansada, abatida, como si trajera un pesar tan grande en su corazón que solamente el llanto podía darle descanso a su alma. Entonces el pastor se acerca a la mujer y trata de cruzar una conversación presentándose con ella. Y resulta que en la plática el pastor se da cuenta que esa mujer era una enfermera que venía de Irlanda. Y esa mujer trabajaba en un hospital muy cercano allí, un hospital para niños, donde atendían a las víctimas de los atentados terroristas que los palestinos provocaban. Claro que aquella mujer, dijo en sus palabras, odiaba a los terroristas. ¿Por qué? Y ella dijo esto: estoy aquí sentada en este lugar apesadumbrada y con una gran carga. ¿Sabe por qué? El día de hoy me llamaron para buscar mi ayuda y llevarme a otra sección del hospital, no con niños, sino que me llevaron a la sección de adultos varones. Y me pidieron que ayudara a voltearse de la cama a un paciente que estaba muy herido, gravemente herido. Mientras otro enfermero giraba a la persona de sus piernas y su cuerpo, me pidieron que yo girara la cabeza de ese individuo, que yo la volteara. Y el médico que estaba allí advirtió que la maniobra debía hacerse con mucho cuidado o el paciente moriría o quedaría paralizado. En el momento, dijo ella, cuando el otro enfermero comienza a mover las piernas y yo debo mover la cabeza, me di cuenta que ese varón era uno de los líderes terroristas palestinos, que había sido herido en batalla y que lo habían traído para atenderse. Ese había sido responsable del sufrimiento de muchos niños a los que yo estaba cuidando y que estaban muriendo, dijo la enfermera. En ese momento, dijo la enfermera, sentí que brotaba de mí un profundo odio. Quería matar a ese varón y lo podía hacer. De hecho, bastaba un movimiento brusco en su cabeza para que sencillamente perdiera la vida y podía parecer un accidente. Quería hacerlo, pero no lo hice. Y aquí estoy, dijo. Pedí un tiempo de descanso para pensar, porque tengo un gran odio hacia esa persona y hacia los terroristas que han asesinado y lastimado a tanta gente aquí en Jerusalén.
El cáncer me está comiendo viva, dijo la mujer. El cáncer del dolor, el cáncer del pesar, del odio, me está comiendo viva. Entonces el pastor abrió Mateo capítulo 5 y le habló sobre la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. El pastor le habló sobre la segunda bienaventuranza y sobre el significado de reconocer su propia maldad y la de los demás, de lamentarse por el pecado personal y de los demás para encontrar paz. La historia dice que después de hablar con ella por varios minutos, el pastor, guiado por Dios, por fin condujo a la mujer a que hiciera esta oración. Y esta fue la oración que surgió del corazón de la mujer. Señor, perdóname. Soy pecadora. Señor, perdónalos. Son pecadores. Señor, yo los perdono. Señor, perdónanos a todos. ¿Qué hizo esa mujer? Reconoció su maldad y reconoció la maldad de los demás. No fue fácil para ella hacer esto. Sin embargo, la historia dice que al terminar la mujer se puso de pie y dijo esto: creo que la paz ha venido de arriba. Este es el significado de la bienaventuranza. Bienaventurados los que se duelen por sus pecados y de los demás, porque ellos tendrán consuelo de arriba. William Barclay llamó a esta bienaventuranza la dicha de los que tienen el corazón roto por su pecado propio y por el pecado de los demás. Es un dolor que no conduce a la desesperación, sino a la fe, a encontrar a Dios y su consuelo. Te pregunto en este día, ¿en qué has pecado que deberías llorar y reconocer tu maldad? ¿Has ofendido a alguien? ¿Has estado haciendo algún pecado a escondidas de tu esposa, de tus padres o de tu familia? ¿En qué han pecado tus hijos como para que doblaras tus rodillas y te lamentaras por su maldad? ¿En qué ha pecado la iglesia como para que abramos nuestro corazón a Dios, nos humillemos y digamos: Dios, perdónanos? Reconozcamos nuestra maldad y el Señor nos va a dar la paz y el consuelo que necesitamos.